Si usted ha abierto TikTok, Instagram, Facebook o X para revisar una noticia y una hora después sigue viendo guerras, crisis económicas, desastres naturales y conflictos que ocurrieron a miles de kilómetros de distancia, probablemente piense que fue una decisión propia. Pero no necesariamente es así. Cada día millones de personas hacen exactamente lo mismo. Abren una red social para revisar una noticia, responder un mensaje o distraerse durante unos minutos. Sin embargo, algo ocurre en el camino. Lo que comenzó como una búsqueda rápida termina convirtiéndose en una cadena interminable de videos, titulares y publicaciones sobre guerras, crisis económicas, desastres naturales, conflictos políticos y amenazas que parecen multiplicarse cada vez que aparece una nueva actualización en pantalla. Hoy en día muchas personas se ponen enfrente del celular y empiezan a moverlo hacia abajo encontrando mucha información y se vuelve adictivo y cada vez buscan más y más y más. Ese fenómeno tiene una explicación y eso apareció después de la pandemia, se conoce como doom scrolling. El doom scrolling significa doom, que es algo fatal, ¿no? Y el scrolling, que es el término que se utiliza actualmente para desplazar la pantalla hacia abajo. Entonces es un fenómeno que es buscar noticias, ¿sí?, que tienen un componente fatalista. Es un proceso que se viene desarrollando desde la pandemia, luego de que las personas en el encierro buscaran siempre estar informadas de lo que estaba pasando en la actualidad. La mayoría cree que está tomando decisiones propias, que simplemente está informándose, pero detrás de ese comportamiento existe una realidad mucho más compleja. Durante años las plataformas digitales han aprendido una lección que la psicología conoce desde hace décadas. Las emociones negativas capturan la atención humana de manera extraordinariamente eficaz. El miedo, la incertidumbre, la preocupación y la indignación logran que las personas permanezcan más tiempo observando una publicación, regresen con más frecuencia a una aplicación y consuman más contenido. En una industria donde la atención se traduce en ingresos, esa información tiene un enorme valor. Este fenómeno tiene un nombre: doom scrolling, un término utilizado para describir el consumo compulsivo de noticias o contenidos negativos a través de Internet. Aunque suele presentarse como una simple mala costumbre digital, cada vez más investigadores lo analizan como una consecuencia directa del encuentro entre dos fuerzas muy distintas: un cerebro humano programado para detectar amenazas y una economía digital diseñada para competir por cada segundo de atención posible. Para entender por qué ocurre, es necesario observar algo que existe desde mucho antes de los teléfonos inteligentes. Durante gran parte de la historia humana, prestar atención a los peligros era una ventaja evolutiva. Detectar señales de riesgo permitía reaccionar con rapidez ante depredadores, enfermedades o amenazas ambientales. En términos de supervivencia, ignorar un peligro podía tener consecuencias fatales, mientras que ignorar una buena noticia rara vez presentaba un problema. Con el paso de miles de años, esa tendencia quedó incorporada en la manera en que funciona el cerebro humano. Los psicólogos llaman a este fenómeno sesgo de negatividad. En términos simples, significa que las personas suelen prestar más atención a la información negativa que a la positiva. Una noticia preocupante suele generar una reacción emocional más intensa que una noticia alentadora. Un posible riesgo suele ocupar más espacio mental que una señal de tranquilidad. Ese mecanismo fue útil durante gran parte de la historia. El problema es que hoy sigue funcionando exactamente igual, aunque el entorno haya cambiado radicalmente. Los seres humanos siempre, desarrollamos unas habilidades con la finalidad de dar importancia primero a todas las cosas que generaban miedo y peligro y luego a las que generaban placer, porque el miedo y peligro es el que nos permitía a nosotros sobrevivir en los tiempos de las cavernas. Entonces eso hacía que cualquier información que nosotros pasáramos de alto, que fuera o estuviera relacionada con la supervivencia, pues iba a generar un problema. Entonces por eso la amígdala, que es el centro del miedo, se desarrolló también en el ser humano. Por eso es que nosotros siempre estamos pendientes de las cosas malas que de las cosas buenas, y eso genera una estimulación. ¿Cuál es el problema del doom scrolling en la actualidad? Y es que las noticias malas están generando una liberación de dopamina que hace que el ser humano esté a toda hora recolectando información para adelantarse a los sucesos. Volvemos a ese fenómeno evolutivo, con la única diferencia que hoy en día no nos sirve para nada porque estamos en un peligro constante. Eso tiene un problema muy grande y sustancial dentro del proceso del desarrollo del ser humano y dentro de su estado mental, porque estaría activando a toda hora un mecanismo de lucha o huida, o sea, de supervivencia, que a la larga nos va a llevar a un proceso de estrés crónico. La diferencia es que los peligros ya no aparecen únicamente en el mundo físico, ahora también llegan a través de pantallas. Un titular alarmante, un video de tragedia, una noticia sobre un conflicto internacional o una advertencia sobre una posible crisis
pueden activar los mismos mecanismos de atención que durante miles de años ayudaron a nuestros antepasados a mantenerse con vida. Lo que antes era una respuesta ocasional frente a una amenaza concreta, hoy puede activarse decenas o incluso cientos de veces al día. Las plataformas digitales entendieron rápidamente el potencial de ese comportamiento. Cada interacción deja información. Cuando una persona se detiene frente a una publicación durante algunos segundos más de lo habitual, el sistema lo registra. Si lee los comentarios, comparte el contenido o busca información relacionada, la plataforma obtiene nuevas señales. Con miles de millones de usuarios generando datos constantemente, los algoritmos han desarrollado una capacidad cada vez mayor para identificar qué contenidos capturan atención y cuáles pasan desapercibidos. Es importante entender que estos sistemas no fueron diseñados principalmente para evaluar la calidad de la información o su impacto emocional. Su objetivo fundamental es otro: mantener a las personas dentro de la plataforma el mayor tiempo posible. La razón es simple: gran parte de la economía digital depende de la atención. Cuanto más tiempo permanece una persona conectada, más anuncios puede ver, más interacción genera y más valor económico produce para la empresa propietaria de la información. Por esa razón, los algoritmos tienden a favorecer aquello que genera reacciones intensas, y pocas cosas generan reacciones tan intensas como el miedo, la indignación o la incertidumbre. Numerosos estudios han mostrado que las noticias negativas suelen recibir mayores niveles de interacción que las positivas, no porque las plataformas necesariamente busquen promover el pesimismo, sino porque están optimizadas para maximizar el tiempo de permanencia y la participación de los usuarios. Cuando un contenido negativo logra captar atención de manera consistente, el sistema aprende de ese comportamiento y tiende a replicarlo. Este proceso transforma profundamente la forma en que las personas se relacionan con la información. Durante gran parte del siglo XX, el consumo de noticias estaba limitado por horarios y formatos concretos. Existía el periódico de la mañana, el noticiero de la noche o el boletín radial de determinadas horas. Había momentos para informarse y momentos para desconectarse. Internet eliminó gran parte de esas barreras. Las noticias ahora están disponibles en todo momento, las actualizaciones son permanentes y la información nunca deja de circular. A esto se suma otro elemento fundamental: el desplazamiento infinito. Muchas plataformas fueron diseñadas para eliminar cualquier señal natural de finalización. No existe una última página ni un cierre evidente. Siempre hay una nueva publicación esperando debajo de la anterior, un nuevo video, una nueva noticia, un nuevo comentario. La experiencia está diseñada para continuar indefinidamente y eso modifica la manera en que las personas consumen contenido. Sin embargo, el doom scrolling no ocurre únicamente porque las plataformas facilitan ese comportamiento. También existe una motivación profundamente humana detrás de él. Cuando ocurre una crisis, las personas buscan respuestas, intentan comprender lo que sucede, quieren reducir la incertidumbre. Revisar una nueva actualización puede generar la sensación de que finalmente aparecerá la información capaz de explicar el problema o devolver cierta sensación de control. Pero con frecuencia ocurre lo contrario. Cada noticia conduce a otra. Cada explicación abre nuevas preguntas. Cada actualización genera nuevas preocupaciones. La pandemia de COVID-19 fue probablemente el ejemplo más visible de este fenómeno. Millones de personas permanecieron durante meses revisando estadísticas de contagios, informes sanitarios, restricciones gubernamentales y noticias relacionadas con vacunas. En ese contexto, la necesidad de información parecía inagotable. Fue precisamente durante ese periodo cuando el término doom scrolling comenzó a popularizarse a nivel mundial. Muchas personas descubrieron que, aún sintiéndose agotadas por las noticias, seguían consumiéndolas durante horas. Aunque la pandemia ayudó a visualizar el fenómeno, no lo creo. Una vez terminada la emergencia sanitaria, el patrón continuó manifestándose alrededor de nuevos acontecimientos. Guerras, conflictos geopolíticos, crisis económicas, fenómenos climáticos extremos y episodios de violencia siguen alimentando ciclos permanentes de información que circulan a una velocidad sin precedentes. Hoy, una persona puede recibir en cuestión de segundos imágenes de una tragedia ocurrida al otro lado del planeta, y pocos minutos después acceder a miles de reacciones, análisis y especulaciones relacionadas con el mismo evento. Los investigadores han comenzado a estudiar cada vez más las consecuencias de esta exposición constante. Diversos trabajos han encontrado asociaciones entre el doom scrolling y niveles más elevados de ansiedad, estrés, agotamiento emocional y alteraciones del sueño. El problema no radica necesariamente en estar informado, sino en la exposición repetitiva y compulsiva a contenidos que activan respuestas emocionales intensas. El cerebro humano no evolucionó para procesar una cadena interminable de amenazas potenciales las 24 horas del día. Esto se va a ver reflejado
o se está viendo reflejado en muchos problemas a nivel mental. El primero de ellos está la alteración del sueño, ¿no? Entonces hoy en día la Asociación Americana para el Sueño está reportando un aumento de los episodios de insomnio, casi entre el 45 al 70% de la población encuestada está refiriendo a algún grado de insomnio. Adicionalmente a eso se está viendo que esto contribuye al aumento de la ansiedad, del estrés y de la preocupación en la población general. Estudios a nivel internacional demuestran de que después de la pandemia, este fenómeno, el doom scrolling, empezó a generar cierto tipo de cambio que hizo que las personas cada vez estuvieran ahora consumiendo más contenido, y al final esta liberación de dopamina, como les había comentado anteriormente, hizo que las personas mantuvieran un grado de frustración hacia el futuro. Entonces imagínate que el ser humano está diseñado para tener un plan de vida, ver un futuro más alentador, pues todo esto va a hacer que se distorsione. Y como les estaba comentando, pues contribuye no solo al desarrollo de ansiedad, depresión, frustración, sino que los niños, que es lo más importante actualmente, están generando una pérdida de sentido de vida. Y eso también lleva a alteraciones en el desarrollo de la personalidad. Hoy en día los estudios son muy claros y contundentes. Cada vez se está, usando mucho más las redes sociales, y esto va generando mucho más problema. América Latina, sobre todo México, Colombia y Brasil, son los que más consumen redes sociales en el mundo, entre 3.5 y 4.5 horas más. Entonces, miren el impacto que estamos teniendo desde ese punto de vista. Tenemos un fenómeno que está potenciado por los algoritmos de selección, que está generando que las personas se vuelvan adictivas al fenómeno de noticias malas. Eso a su vez activa una cascada de alteración a nivel mental, que a su vez promueve fenómenos a nivel mental que en últimas va reforzando la idea de problemas mentales, y eso es parte de lo que vemos hoy en día como la pandemia del siglo XXI, que es la pandemia de crisis de salud mental. Los adolescentes representan uno de los grupos más expuestos a esta dinámica. A diferencia de generaciones anteriores, crecieron en un entorno donde las noticias, el entretenimiento y la interacción social conviven dentro de las mismas plataformas. Un contenido humorístico puede ser seguido inmediatamente por imágenes de una catástrofe natural. Un video musical puede aparecer junto a una noticia sobre un conflicto armado. Todo forma parte del mismo flujo de información. Todo compite por la misma atención y todo llega sin interrupciones. Pero quizás la característica más inquietante del doom scrolling es que suele pasar desapercibida. Muchas personas no perciben que están atrapadas en el ciclo mientras ocurre. Creen que simplemente están revisando el teléfono unos minutos más. Sin embargo, detrás de cada recomendación existe un sistema que analiza comportamientos, identifica patrones y ajusta constantemente lo que aparece en pantalla. El resultado es una experiencia altamente personalizada, diseñada para mantener el interés de cada usuario el mayor tiempo posible. Por eso, reducir el doom scrolling a un problema de falta de disciplina resulta insuficiente. Tampoco sería correcto atribuir toda la responsabilidad a las plataformas digitales. El fenómeno surge precisamente de la interacción entre una vulnerabilidad humana profundamente arraigada y tecnologías capaces de aprovecharla con una precisión sin precedentes. Ninguno de esos elementos explica por sí solo lo que ocurre. Es la combinación de ambos lo que ha dado origen a una de las conductas más características de la vida digital contemporánea. La historia del doom scrolling es, en el fondo, una historia sobre la atención. Durante siglos la información fue un recurso escaso. Hoy ocurre exactamente lo contrario. Lo escaso es la capacidad humana para procesarla. Mientras las plataformas compiten por capturar cada segundo disponible, millones de personas intentan navegar un flujo informativo que nunca se detiene. La pregunta ya no es si es suficiente información para comprender el mundo. Se vuelve en cuánto contenido puede consumir una persona antes de que la búsqueda de respuestas termine convirtiéndose en una fuente adicional de preocupación. Quizás por eso el doom scrolling se ha convertido en uno de los símbolos más representativos de nuestra época. No porque las malas noticias sean nuevas, no porque la tecnología sea inherentemente negativa, sino porque nunca antes habían coincidido un cerebro programado para detectar amenazas y sistemas capaces de suministrarlas de manera ininterrumpida, personalizada y a escala global. Y mientras esa combinación siga definiendo gran parte de la experiencia digital, el siguiente desplazamiento sobre la pantalla probablemente tendrá más consecuencias de las que parece.